Creo que el caso clínico que traje ilustra bastante bien el lema de esta jornada, que es el avance hacia la inclusión y el trabajo en equipo. El objetivo de este primer caso es establecer la utilidad de la manometría esofágica en disfagia orofaringea y reconocer manifestaciones gastrointestinales de enfermedades sistémicas. Les presento, esto es una paciente femenino de 55 años con antecedentes de hipertensión, dislipidemia y temblor esencial, por lo cual ella toma losartán, propranolol y simvastatina. La paciente tiene 2 cesáreas y una histerectomía por miomatosis, no fuma ni consume tabaco. Esta paciente acude a consulta de gastroenterología por disfagia. Refiere que es una disfagia de predominio a sólidos que inició hace 7 años, pero con empeoramiento en el último año, llegando a ser progresiva y en cada comida. La paciente tiene necesidad de tomar agua cuando ingiere alimentos y frecuentemente tiene episodios de tos con la comida. Ella también describe algunos episodios que los refiere como de impactación esofágica, pero estos son muy ocasionales. Tenemos que recordar entonces que para nuestro abordaje de un paciente con disfagia debemos establecer si se trata de una disfagia orofaringea o de una disfagia esofágica, porque esto va a ser la diferencia en cómo vamos a comenzar a abordar el paciente. Entonces esto va a ser clave y debemos identificar alguno de estos 2 mecanismos básicos, ya sea una disfagia funcional asociada a un trastorno motor o un trastorno mecánico, ya sea por disminución del lumen de la orofaringe o del esófago. ¿Cómo vamos a caracterizar una disfagia orofaringea? Es un paciente que va a tener dificultad para iniciar la deglución. Esa dificultad generalmente va a aparecer en el primer segundo. Se puede acompañar de babeo de saliva o incluso de alimento, tos, asfixia al momento de la ingesta. Puede haber regurgitación nasal. Es importante identificar síntomas neurológicos como disartria, disfonía, ataxia o hemiparesia. Por su lado, la disfagia esofágica se va a caracterizar más bien porque se puede acompañar de otros síntomas como dolor torácico. Generalmente el paciente refiere la disfagia a nivel esternal. Puede acompañarse de síntomas como pirosis, regurgitación incluso tardía de alimento y puede haber halitosis o dinofagia. Continuando con el interrogatorio por aparatos y sistema de nuestra paciente, la paciente refiere que tiene disnea, la describe como una disnea moderados esfuerzo, refiere también disartria, serostomía y generalmente dice sentirse fatigada al final del día. También refiere calambres, principalmente en manos, y debilidad de la lengua. Por lo tanto, si vemos esta paciente tiene un componente mixto, no la podemos englobar solamente en un tipo de disfagia, tiene un componente esofágico y también tiene un componente orofaringeo. Por lo tanto, el abordaje probablemente va a ser un poquito más extenso. Comenzamos entonces en este caso con la endoscopia del paciente. Como mencionó el doctor Chirino, importante si es una disfagia orofaringea, tengo que tener buenas imágenes de la parte orofaringea. En este caso, cuerdas vocales lucen normales, no hay nódulos, no hay zonas sospechosas de alguna obstrucción mecánica. Y nos vamos a enfocar en el aspecto, ¿no?, del esófago. Acá nos describen un esófago con surcos y anillos y un poco de exudado blanquecino, sobre todo hacia tercio medio y distal del esófago. Y por lo tanto se tomaron biopsias de tercio proximal y distal esofágico, porque la paciente tiene disfagia y hay que descartar esofagitis eosinofílica y probablemente un puntaje de EREF de 3 puntos. Las biopsias de esta paciente reportó una esofagitis crónica leve sin eosinófilos. Continuando entonces con el abordaje, dijimos que hay un componente mixto, por lo tanto en disfagia orofaringea el primer estudio de elección es la videofluoroscopía de la deglución. En este caso no tengo el video en movimiento, pero me van a tener que creer en el sentido de que no había en la parte estructural datos de divertículos ni zonas de estenosis y el paso del contraste fue adecuado tanto al minuto como a los 5 minutos. Y en la parte de la mecánica de la deglución sugieren
¿no?, contracciones tempranas del esfínter esofágico superior como una probable causa de disfagia. Se completó el abordaje de la parte orofaringia con una evaluación fibroscópica de la deglución. Esta generalmente la realizan los foniatras, dando diferentes texturas líquidas, papilla, puré y sólidos, para evaluar directamente la mecánica de los músculos de la orofaringe y determinar riesgo incluso de broncoaspiración y si este paciente es un candidato a algún tipo de terapia de la deglución. Y acá nos reportan una disfagia orofaringea nivel 8, esto quiere decir que el paciente tiene una buena seguridad para deglutir la mayoría de los alimentos, solo algunos alimentos gatillo, y puede tomar líquidos sin ningún riesgo de broncoaspiración. Si nos sugieren en este punto descartar un origen neurológico, vimos que nuestra paciente tiene síntomas sistémicos, ¿no? Tiene disartra, tiene disnea, tiene serostomía, entonces eso nos puede orientar bastante al diagnóstico. De acá, quienes considerarían que una manometría esofágica en este punto de una disfagia orofaringea sería de utilidad. Pocos, ¿verdad? Porque sabemos o conocemos más bien la manometría esofágica como un estudio de evaluación de función motora del cuerpo esofágico. Sin embargo, mis residentes me convencieron y dije, bueno, adelante con la manometría. La paciente tiene ciertos episodios de impactación, hallazgos endoscópicos que sugerían ahí algún trastorno, ¿no?, motor. Este es el trazo entonces de la manometría de nuestra paciente, es el trazo en reposo. Recordamos entonces que en reposo vemos primeramente la característica de la unión esofagogástrica, es una unión esofagogástrica tipo 2, hay una separación pero menos de 2 centímetros entre el esfínter y la crura diafragmática. Vemos también que la presión en reposo del esfínter esofágico inferior, a ver si puedo señalar de aquí, se encuentra disminuida, ¿no?, una presión media de 10.5, generalmente queremos una presión por encima de 15. Importante en un paciente con disfagia orofaringea ver cómo está la presión media del esfínter esofágico superior. Aquí en este caso, en ese marco de 15 segundos, la presión es de 39, que es una presión normal. Continuamos entonces con el análisis de la función motora del cuerpo esofágico. Nos fijamos primero si tiene una adecuada relajación del esfínter esofágico inferior. Para eso tomamos en cuenta cómo está mi integral de relajación de la presión, la cual es normal, 4.9. No puse los 20 degluciones porque más o menos todas son de iguales características. Entonces tiene adecuada relajación, por lo tanto no es un trastorno de obstrucción del tracto de salida de la unión, y la motilidad del cuerpo esofágico está normal. Si vemos aquí el DCI o la integral contráctil distal, que nos habla de peristalsis esofágica. A ver. Bueno, voy a continuar porque ya no la pude hacer para atrás. Que nos habla de peristalsis esofágica, estaba normal. Entonces, hasta ese punto, la parte contráctil y de relajación de la unión normales en el 100% de las degluciones. Sin embargo, como hicimos esta manometría más bien enfocado en la parte orofaringea, tenemos que ver cómo está la coordinación faringoesofágica. Para esto nos vamos a fijar cómo está ese pico cricofaríngeo o el complejo velofaríngeo, y para a lo mejor los que están un poquito más habituados a ver manometrías, llama la atención que sí se encuentra ahí disminuida, ¿no?, la presión a nivel de la velofaringe. El otro aspecto que tenemos que evaluar es cómo está la relajación del esfínter esofágico superior, y en este sentido también podemos medir el IRP a ese nivel, que debe de ser menos de 12 milímetros de mercurio. Y otro aspecto importante que nos llama la atención, que es donde puse aquí la flechita, es que pueden ver que prácticamente el músculo estriado, o sea, el tercio superior del esófago, no tenemos un vigor contráctil, y créanme que todas las degluciones se caracterizaban por ese hallazgo.
Y otro dato importante en este estudio de manometría es que al ir avanzando en las degluciones, probablemente creo que ya esta es deglución 18-20, comienza a tener fatiga del esfínter esofágico superior. Se fijan que en el trazo en reposo se veía una presión normal, sin embargo, a lo largo del estudio, esa presión del esfínter esofágico superior fue descendiendo. Esto es un dato importante también cuando vemos una manometría por disfagia orofaríngea. En cuanto a las maniobras de provocación, sobre todo la maniobra de tragos rápidos, en la cual le damos a la paciente 200-250 mililitros de agua a tomar con un sorbete lo más rápido posible. Esta maniobra generalmente la usamos para ver que haya una adecuada relajación del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, en esta paciente lo que observamos fue, lo que puse con flechas, que la paciente presentó episodios de tos. O sea, el deglutir rápido, aunque fuera con sorbete, se le dificultaba y presentó tos. Acá les puse, entonces, cómo se vería una manometría normal, sobre todo para destacar cómo se debe de ver ese músculo estriado en el tercio superior. Ven que aquí no hay una discontinuidad o ruptura, ¿no? Y en caso de que exista esa discontinuidad o ruptura, que es la imagen de la derecha, esta debe de ser menos de 5 centímetros. Sabemos que esto representa la zona de transición entre el músculo estriado y el músculo liso del esófago, que en el caso de nuestra paciente estaba ausente. Entonces aquí le puse resumido los parámetros que tenemos que tener en cuenta al evaluar una manometría por disfagia orofaríngea. Por un lado, cómo está la presión del esfínter esofágico superior en el trazo basal, normalmente en un marco de 15 segundos. Una forma quizás de evaluar mejor la orofaringe es retirar un poco el catéter para tener mucho más marco, ¿no?, de imagen y de lectura de la parte de la velofaringe, una vez ya evaluado la parte de la unión esofagogástrica. Entonces, también vamos a medir cómo está esa presión de relajación del esfínter esofágico superior, que debe de ser menor a 12, y esto sí ya lo podemos hacer utilizando más bien el eSleeve y el mouse inteligente, porque no son parámetros para los cuales está configurado el software de lectura. Otro parámetro importante, así como tenemos el CI o la integral contráctil de la unión esofagogástrica, también tenemos que medir cómo está ese CI del esfínter esofágico superior. También lo hacemos con la ayuda del mouse inteligente y se toma a los 3, 5 y 10 segundos posterior al pico cricofaríngeo. Y por último tenemos que tratar de medir esto que es el CI del músculo estriado. Es donde les puse aquí el recuadro rojo, ¿no? Aquí también con la ayuda de nuestro mouse inteligente vamos a ver cómo está la contractilidad en ese segmento. Acá les puse un ejemplo de un trazo de manometría de cómo se debería de ver esa parte de la orofaringe en un paciente normal. Vemos mayores, ¿no?, colores rojos que indican una mayor presión, y en contraste con el paciente de la derecha, en la cual podemos ver hipotensión de la velofaringe, hipotensión del esfínter esofágico superior, muy parecido al caso de nuestra paciente. En cuanto a estos parámetros que les acabo de comentar, al momento todavía no tenemos un consenso, no tenemos un protocolo ni una clasificación como la tenemos para los trastornos motores esofágicos con la clasificación de Chicago. Sin embargo, cada vez podemos encontrar más estudios en pacientes con disfagia orofaríngea. Hay un grupo especial de pacientes, son los pacientes con enfermedad de Parkinson, donde sí se ha tratado incluso de comparar con sujetos normales y con sujetos que tienen disfagia orofaríngea por otra causa, y vemos que tanto los pacientes de Parkinson como los pacientes con disfagia orofaríngea por otra causa tienen disminución de esos parámetros, de la contractilidad integrada del músculo estriado y de la contractilidad del esfínter esofágico superior.
Entonces, retomando con nuestra paciente, este fue el diagnóstico final de la manometría, una motilidad esofágica normal por Chicago 4. Sin embargo, ante los hallazgos de hipotensión del músculo cricofaríngeo, de periodos de hipotensión del esfínter esofágico superior, que eso nos habla de fatigabilidad a lo largo de la prueba, además de una hipocontractilidad del músculo estriado esofágico, se sugirió abordar más bien o continuar el abordaje con disfagia orofaríngea, incluso descartar enfermedades neurológicas como enfermedad de Parkinson. Esta paciente entonces es donde entra en juego, ¿no?, el manejo y el abordaje multidisciplinario. Se abordó para enfermedades neurológicas y autoinmunes que puedan afectar al músculo estriado esofágico, principalmente polimiositis, dermatomiositis, enfermedades neurológicas como Parkinson, y otras reumatológicas como esclerosis múltiple, Sjögren e incluso esclerosis sistémica, que si bien no es la afectación más frecuente, sí puede también afectar a la orofaringe. Por lo tanto, se le solicitaron anticuerpos a esta paciente, los cuales resultaron positivos, algunos característicos de miositis y de esclerosis múltiple, esclerosis sistémica como RO52, anti-NXP y ANAS positivos con un patrón granular fino y SSA también positivo. En este punto entonces la paciente también fue evaluada por neurología, se le realizó electromiografía facial y de extremidades y se reportó al final o se concluyó con una neuropatía craneal múltiple con afectación de los nervios 7, 9 y 10 y se complementó la evaluación ya con estos anticuerpos positivos por reumatología, los cuales concluyen con el diagnóstico de una neuropatía craneal múltiple secundaria a un probable Sjögren. Se les realizó también biopsias de glándulas salivales y esta paciente se reportó una linfoadenitis. Se le inició entonces tratamiento con azatioprina y prednisona. La paciente también recibió en algún punto un bolo de esteroide y presentó mejoría de la disfagia. Se integró también al equipo de rehabilitación de la deglución para iniciar las terapias y la paciente actualmente presenta, ¿no?, está con mejoría clínica de la disfagia y está en protocolo para iniciar terapia biológica. El siguiente caso que les traje, el objetivo es correlacionar hallazgos endoscópicos y tomográficos con una manometría esofágica. Esta es una paciente también femenino de 51 años, sin antecedentes personales patológicos, pero con historia de que hace 13 años le colocaron una banda gástrica para control de peso. La paciente acude al servicio de urgencias directamente por disfagia. Dice que una disfagia que era con cada alimento, que ha sido progresiva y en ese punto solo toleraba líquidos, por lo cual ella decide ir al servicio de urgencias. Tiene dolor torácico con la ingesta de todos los alimentos, pirosis, regurgitación y también dolor epigástrico. Esta paciente cabe destacar que nunca se dio seguimiento a la banda gástrica hasta ese punto. Y la paciente se ingresó para abordaje de disfagia esofágica y todos sabemos, ¿no?, lo que va a tener la paciente, pero las imágenes manométricas están muy interesantes. Entonces se comenzó, ¿no?, con endoscopia por el abordaje de la disfagia esofágica y aquí pues nos vamos a concentrar en las imágenes del esófago. Pueden ver en la imagen acá, quizás les puede parecer que tiene cierto terciarismo, aunque sabemos que no es un estudio para motilidad, y podemos observar en la otra imagen, ¿no?, que no hay el cambio de los epitelios es regular, no hay erosiones y sí vemos, ¿no?, que hay una hernia hiatal, vemos el pinzamiento diafragmático hasta el fondo, ¿no? Esta es la imagen de la retrovisión. Y el equipo de endoscopía lo reporta como una hernia hiatal por deslizamiento y que en el estómago a la retrovisión se observaba pues compresión por la probable migración de la banda gástrica y el duodeno normal.
Se les realizó también una tomografía para localizar, ¿no?, el posicionamiento de la banda, y como pueden ver, se observa acá esta imagen hiperdensa con desplazamiento del fundus hacia la cavidad torácica, y en la imagen acá, en el corte coronal, se puede, ¿no?, ver todavía con mayor precisión la localización de la banda. Ya sabemos que esta paciente debía pasar, ¿no?, a retiro de la banda. Sin embargo, pues por interés acá académico, ¿no?, hicimos la manometría esofágica, y miren estas imágenes, sí son muy impresionantes, ¿no? Primero, tener en cuenta la parte superior, esfínter esofágico superior, la vemos normal, tiene adecuada presión del cricofaringio y relajación. La peristalsis esofágica, tienen que creerme que estaba normal en el 100% de las degluciones, solamente un 10% de contractilidad hipercontráctil por lo mismo. Y acá lo que llama la atención es el aumento, ¿no?, de la presión a nivel de la unión esofagogástrica, incluso con presurización a nivel de la unión. Esto acá corresponde, esta zona aquí, al esfínter esofágico inferior, y esta vendría siendo, ¿no?, la crura, o también el posicionamiento justo de la banda. El IRP mediano entonces se encontraba elevado. Normalmente este IRP, como dije, debe de ser a 15, acá tanto en supino como sentado por encima de 15, peristalsis normal, aumento de la presión intravolo y presurización de la unión esofagogástrica. Un dato importante es que en estos periodos la paciente presentaba muchos eructos, esto es eructo, y si se fijan, después de eructar baja mucho la presión o la presurización esofágica. Y en la maniobra, ¿no?, las maniobras de provocaciones que hacemos, también se observaron algunas contracciones hipercontráctiles e incluso presurización panesofágica, comportándose, ¿no?, como una especie de acalasia. Pero la conclusión, al haber peristalsis y aumento del IRP, fue de una obstrucción al tracto de salida de la unión esofagogástrica. La paciente pues se presentó al servicio de cirugía bariátrica y se retiró exitosamente la banda, la cual estaba en fundus a 4 centímetros justamente, que coincide con la imagen manométrica de la unión esofagogástrica. Ya para concluir, la manometría esofágica de alta resolución es útil en el abordaje de la disfagia orofaringea. Se necesita validar y protocolizar las métricas que les presenté. Pensar siempre en enfermedades sistémicas que afectan el tracto gastrointestinal cuando evaluamos a pacientes por síntomas digestivos. Esto recalca la importancia, ¿no?, de un abordaje y un acercamiento multidisciplinario, y siempre es importante conocer, ¿no?, la historia clínica antes de realizar cualquier estudio, como mencionó el doctor Chirino, incluso endoscópico o de fisiología esofágica. Muchas gracias.